¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando Dios elige a aquellos que el mundo olvida? Imagina vivir enterrada bajo la sombra de tu propia hermana, deseada por todos, mientras tú pasas desapercibida. Esa fue la realidad de Lea desde su niñez. Su nombre no resonaba con fervor alguno en las casas de su tierra, pero su historia estaba destinada a cambiar el rumbo de la humanidad para siempre. Lea nació en la antigua Mesopotamia, hija primogénita de Labán, un hombre astuto y calculador. Desde pequeña, aprendió que el valor de una mujer dependía de su belleza y de la aprobación de quienes la rodeaban. Su hermana menor, Raquel, eclipsaba su imagen con una hermosura que cautivaba miradas y desataba suspiros. Lea, con ojos cansados y semblante sencillo, sintió el peso de la comparación a cada paso. Cuando Jacob llegó a la casa de Labán huyendo del reproche de Esaú, su corazón quedó prendado de Raquel. El amor irracional y profundo que Jacob sintió la primera vez que vio a Raquel lo llevó a ofrecer 7 años de servicio a cambio de su mano. 7 años que, según las Escrituras, se desvanecieron en su memoria como si fueran solo unos pocos días, consumidos por el fuego de la pasión. Pero llegó la noche de la boda, y las tinieblas ocultaron la verdad. Labán, con una astucia cruel, intercambió a las hermanas. Jacob despertó al alba, pensando haber recibido a Raquel, hasta que las velas iluminaron el rostro de Lea. La traición se reveló con toda su amargura y, ante el desconcierto del novio, Labán alegó la costumbre de casar primero a la primogénita. Solo entonces ofreció a Raquel a Jacob, con la condición de que cumpliera otros 7 años de servidumbre. Así comenzó el matrimonio de Lea, un vínculo forzado, sin amor, sin promesas genuinas. Mientras Raquel disfrutaba del afecto de Jacob, Lea soportaba el peso de su indiferencia. En su corazón, el dolor latía sin cesar, alimentado por el rechazo y la sensación de no ser suficiente. Sin embargo, Dios miraba con otros ojos. El Señor vio que Lea no era amada. En un gesto de compasión divina, abrió su vientre mientras mantenía el de Raquel cerrado. En aquella cultura, la capacidad de engendrar hijos era sinónimo de honor y de esperanza. La fertilidad de Lea se convirtió en su escudo y en la semilla de la promesa de Dios. Su primer hijo fue Reubén, cuyo nombre significa «He aquí, un hijo». Al darle ese nombre, Lea declaraba su convicción de que Dios había visto su aflicción y que, quizás, Jacob empezaría a amarla. Después vino Simeón, el que escucha, un testimonio de que Dios había atendido sus clamores. Y más tarde nació Leví, unido, un reflejo de su deseo de forjar un lazo con su esposo. A pesar del nacimiento de estos 3 hijos, el amor de Jacob seguía volcado en Raquel. Lea, una y otra vez, buscaba en sus hijos el consuelo de un cariño que nunca llegaba. Su historia parecía escrita en un cántico de anhelos insatisfechos, pero Dios estaba escribiendo otro relato, mucho más grandioso. Entonces llegó el 4.º hijo, Judá, cuyo nombre significa alabanza. Al concebirlo, Lea dijo, «Esta vez alabaré al Señor». En aquel instante, su mirada abandonó la vana esperanza de conquistar el corazón de Jacob y se fijó en la fidelidad de Dios. No buscó más el afecto humano, encontró en la adoración su verdadera identidad. Este hijo cambió todo. Judá no solo transformó la vida de Lea, sino que marcó el curso de la historia de Israel. De su linaje nacerían el rey David y, siglos después, Jesús de Nazaret. ¿Quién lo habría imaginado? La esposa menos amada se convertiría en la madre espiritual de la tribu de la cual emergería el Salvador del mundo. Imaginemos por un momento el asombro de aquellos primeros cristianos al ver en la genealogía de Jesús el nombre de Judá. Detrás había una mujer que, habiendo sido despreciada por su marido, halló esperanza en la soberanía de Dios y dejó un legado imborrable. La historia de Lea es un espejo para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos buscado reconocimiento, afecto o validación en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces hemos olvidado que nuestro valor no depende de la mirada del mundo, sino de aquel que nos creó? Hoy, la voz de Lea resuena a través de los siglos. Su experiencia nos enseña que el sufrimiento no anula el propósito divino, por el contrario, puede ser el crisol donde se forja un testimonio de fe. Su transición de la desesperación a la alabanza demuestra que cuando dejamos de buscar consuelo en la aceptación humana y nos volvemos al Señor, descubrimos la fuente inagotable de nuestro valor. Queda mucho por contar, las intrigas familiares, el destino de sus otros hijos, la rivalidad con Raquel y el profundo impacto de la tribu de Judá en la historia del pueblo de Dios. En la segunda parte, descubriremos cómo las acciones de Rubén, Simeón y Leví trazaron sendas inesperadas, y cómo Judá y sus descendientes cumplieron promesas que parecían imposibles. En la segunda parte de nuestra historia, nos sumergiremos en los recovecos más oscuros y luminosos de la familia de Lea, donde cada acto, cada palabra y cada rivalidad tejieron el destino de las 12 tribus de Israel. Comenzamos con Rubén, el primogénito. Su nombre anunciaba esperanza, pero fue su error el que marcó un momento de vergüenza y redirección.
Mientras la familia reposaba en Silo, Rubén halló a Bilha, la sierva de Raquel, y en un arrebato olvidó el honor de su casa. Al descubrirlo Jacob, el dolor y la ira nublaron su juicio, y el primogénito vio como su derecho de primogenitura le era arrebatado, pasando a manos de Judá. Fue un golpe devastador. Aquel que nació primero quedó relegado, y aprendió que el mayor defecto puede cambiar el rumbo de la historia de una sola familia. Simeón y Leví, los siguientes en nacer, también dejaron su huella, aunque teñida de sangre y venganza. Cuando Diná, su única hermana, fue ultrajada por Siquel, hijo de Emor el Ebeo, los dos hermanos urdieron una estrategia letal. Fingieron reconciliación, pero en la noche hicieron caer su espada con furia implacable contra todo varón de la ciudad. Jacob, con el corazón acongojado, reprendió a sus hijos: «Vosotros habéis hecho tropezar mi casa, contaminando la tierra donde los cananeos y fereceos hablan y miran con ojos de desprecio». Y fue así que la bendición de la descendencia tampoco descansó en Simeón ni en Leví. Mientras tanto, Lea, que había confiado su valor en el número de sus hijos, sintió como el peso de las tragedias familiares ponía en tela de juicio toda su esperanza. 3 de sus hijos, unidos por su sangre y por el dolor, se vieron excluidos de la herencia principal y la promesa aparentemente se desvanecía. Sin embargo, la providencia divina no se demora. Era el momento de Judá de alzarse. Judá, el cuarto hijo de Lea, ese al que ella dejó nacer para alabar al Señor, demostró ser un líder nato. En Betén surgieron sus primeros actos de valentía. Cuando sus hermanos quisieron vender a José, el hijo de Raquel, Judá alzó la voz y propuso que en lugar de derramar sangre inocente, lo vendieran a unos mercaderes que pasaban. Su voz, vacilante al inicio, se transformó en firmeza y escribió el destino de su hermano. Fue el primero de muchos pasos que marcarían su ascendencia. Desde entonces, creció su nombre hasta convertirse en tribu poderosa y el sagrado cetro de Israel halló morada en su linaje. La rivalidad entre Lea y Raquel, alimentada por celos y por la sed de afecto de Jacob, alcanzó un nuevo clímax cuando Raquel, estéril hasta entonces, imploró a Dios con desesperación. Lea, atenta a los designios del Todopoderoso, concibió aún cuando el vientre de su hermana permanecía cerrado. Pero la historia dio un giro culminante cuando, tras años de lágrimas, Raquel recibió a José y luego a Benjamín. El dolor de Lea se vio otra vez expuesto. Su hermana disfrutaba ahora de la mirada amorosa de Jacob, mientras ella recordaba la noche de engaño que la unió al padre de las generaciones. No obstante, el deber y la fe enseñaron a Lea a mirar más allá de su dolor. Comprendió que cada hijo suyo llevaba una misión. Rubén nació para recordar el precio del honor. Simeón y Leví, el límite de la venganza. Judá, el poder de la alabanza, y a través de ellos, se forjaría una nación escogida. Los otros hijos de Raquel y Lea, Isaacar, Zabulón, Dina, José y Benjamín, completarían un mosaico de personalidades y destinos. Entre ellos, José emergió como el favorito, pero esa es historia para otro vídeo. Él, vendido, ascendería de la esclavitud a la cúspide del poder en Egipto. Volvamos a Judá y su tribu. En la tierra prometida, los hijos de Judá se asentaron en la región sur, centrados en Hebrón y Jerusalén. Ahí surgió la figura de David, el rey campesino que con una honda derrocó al gigante y un corazón humilde conquistó el trono. Fue en su linaje donde la gloria de Israel resplandeció. Bajo su mando, el arca reposó en la ciudad santa, su salterio entonó himnos que perduran hasta hoy. Sin embargo, incluso en la casa de David hubo caídas y redenciones. Betsabé, Amnón, Tamar, la historia familiar volvió a mostrar que el pecado acecha incluso al ungido. Pero de esta casa manchada, emergió la promesa más grande. En la genealogía de Jesús, registrada en Mateo y Lucas, aparece Judá reseñando la continuidad de la misericordia divina. Aquella mujer ignorada en su juventud, la que parió al linaje real, vio siglos después como de su vientre lineal emergió el Mesías. Por un nombre que significa alabanza, hoy el mundo entero reconoce en Judá la razón para cantar. Lea, la esposa relegada, se convierte en ejemplo de fe activa. Mientras sus hermanas discutían y sus hijos vivían cada uno su propia epopeya, ella rompió el silencio con oraciones persistentes. Sus últimas palabras registradas en Génesis son una llamada a la confianza. Tú, oh Señor, has hecho justicia, has mostrado tu verdad, pues con tu diestra libraste la tierra. Así, levantó una plegaria final que no solo selló su ciclo vital, sino que lanzó al aire la promesa de que Dios ve al desvalido y convierte la aparente derrota en victoria. Quizás te preguntes, ¿qué lección me deja toda esta narración? Primero, que el valor real no proviene de la mirada ajena, sino de la certeza de haber sido vistos por el Creador. Segundo, que cada error familiar, cada desavenencia, puede ser tejido en el tapiz de un propósito mayor. Tercero, que el dolor no es el fin, sino la antesala de una historia de redención. Y finalmente,
que las manos humanas pueden fallar, pero el plan divino nunca se quiebra. Antes de cerrar, recuerda el rol de las tribus de Simeón, Leví y Rubén. Aunque no lideraron la herencia principal, su existencia aportó equilibrio al conjunto. Simeón se dispersó en el sur, custodiando devociones en el desierto. Leví fue separado para el sacerdocio, guardianes del tabernáculo. Rubén, relegado, vivió cerca de Jordán, otorgando paso a los demás. Cada uno, con su posición única, ayudó a sostener a la nación. Y entonces, al trazar el mapa de Israel, dibujamos 12 territorios que representan 12 testimonios de fe, caída y restauración. Pero de todos ellos, Judá brilla con un resplandor especial, porque de él nació la autoridad real y el linaje mesiánico. La voz de Lea, a través de su último hijo, encontró eco en las trompetas de Jericó y en los salones del templo. Con esto, nuestra mirada regresa al punto de partida. La historia de Lea no concluye en su propia vida, sino en la vida de millones que han buscado esperanza en las Escrituras. Ella nos muestra que ser la menos amada no impide ser la más poderosa a los ojos de Dios. Que la fidelidad, incluso en la adversidad, abre puertas que el mundo considera cerradas. En la próxima entrega, viajaremos junto a José, el sueño hecho hombre, para descubrir cómo de un pozo de traición aflora la providencia en palacios foráneos. Veremos el drama de un hermano que se convierte en salvador de naciones hambrientas y cómo, de aquel escalón, se alzó la familia de Jacob. No te lo pierdas, suscríbete, comparte este misterio y déjanos tu comentario sobre qué parte de la historia de Lea te tocó más el corazón. Si quieres que profundicemos en algún versículo o personaje, escríbelo ahora. Porque en los misterios del Evangelio cada historia es un espejo para nuestra fe. Hasta la próxima, y recuerda, Dios ve a quien el mundo olvida.